se había alejado de su grupo. Jimena viajaba con un contingente de jubilados, para pagar menos, y la verdad, entre el calor y la intensidad de los abuelos, sintió que si no se distanciaba un poco, iba a colapsar. El guía se lo había advertido. No se separen, dijo, no se retrasen. Pero ella optó por echarse a descansar atrás de un médano, convencida de que podría alcanzarlos un rato después. Ahora dudaba que entre tantas personas que eran aquel día, se fueran a dar cuenta de que les faltaba a ella. Se había quedado dormida bajo el sol inclemente del mediodía, sin gorro ni resguardo alguno. Una fuerte punzada la despertó. Al mirarse vio su cuerpo rojo y brillante como un cangrejo. Comenzó a caminar. El cuerpo entero le dolía, y la cabeza no paraba de darle vueltas. Estaba quemada, insolada y con resaca por los tragos de la noche anterior. Alrededor todo se le hacía igual. Para donde mirara solo veía arena blanca y lisa. El guía les había dicho que se aventurarían por una ruta que solo conocían los más versados exploradores. Vendió la excursión como una aventura apasionante y a ella le pareció buena idea. Lo cierto es que habían arribado en lanchones desvencijados, casi escondidos y tomando atajos, porque hacía rato que las autoridades no querían que hubiera turistas por aquella zona. Por el daño a la biodiversidad, decían. A unos 100 metros divisó una formación rocosa que se veía como una boca negra. Era una cueva. Se arrastró esperanzada, rogando que no fuera un espejismo. Enseguida se dio cuenta de que en realidad aquello era un túnel largo con marea a la altura de las rodillas. A un costado de su entrada, clavado en la arena, se veía un cartel de metal semienterrado y muy oxidado. Era un pictograma de advertencia de peligro, de forma triangular, de color negro sobre un fondo amarillo, aunque por el deterioro era difícil saber qué peligro había sabido advertir. No le prestó mayor atención y se apresuró a entrar. Había creído que sería un buen refugio hasta que oscureciera, pero estar allí era como estar frente a la puerta abierta de un horno. Intentó beber el agua, pero fue imposible. Era salada. Se dijo que si atravesaba ese pasadizo, tal vez llegara a algún punto turístico o encontrara a su grupo. El guía les había descrito un paisaje similar a aquel como entrada a la playa que visitarían. Con esfuerzo, logró salir a lo que parecía un coliseo. El sol empezaba a bajar. Se encontraba parada en medio de un paraíso escondido en el interior de una gigantesca roca hueca, abierta al firmamento, que se conectaba con el mar. Era un oasis de aguas blancas, rodeado por arena fina y blanca. En un buen día estaría fascinada, pero sintiéndose enferma, sola, sin agua ni comida, perdida, se dejó caer ahí mismo llorando. Finalmente, su grupo no estaba allí. No había rastros de que ningún contingente hubiese pasado por ahí. Todo se veía quieto e inalterable, como si fuera un Edén nunca tocado por el hombre. Apenas alcanzó a remolcarse hasta la sombra de unas piedras, y enseguida la inconsciencia la reclamó. Tiempo después, no sabía cuánto, el agua helada la despertó. Algo duro le estaba golpeando el pie. La marea había subido hasta tapar por completo la boca del túnel y trajo consigo un objeto extraño. Tomó entre sus manos lo que parecía ser una máscara antigas antigua. Era de un cuero impermeable marrón oscuro, con lentes circulares de vidrio a la altura de los ojos y una pequeña trompa para la boca. Supuso que sería un filtro de aire. ¿Cómo llegó hasta ahí? La tiró. Le daba una fea impresión. Parecía salida de esas fotos en blanco y negro de la época de la peste o de la guerra. La intensa luz de la luna le permitía ver que saliendo del mar había un par de huellas a pocos metros suyo. ¿Alguien llegó nadando? Se sintió esperanzada. Intentó pararse, pero solo pudo gatear. Estaba demasiado débil y con la vista borrosa. Al acercarse a las marcas, le pareció que eran de algún animal. Eran redondas, desparejas, grandes y con surcos extraños, como si la especie que las hizo tuviera un ramillete de dedos gordos y bulbosos. Temió que fuera alguna alimaña salvaje que pudiera herirla e intentó alejarse, pero un sonido de chapoteo la detuvo. Vio una silueta indefinida, pero humana, saliendo del agua. La figura comenzaba a acercarse. Ella suspiró aliviada e intentó llamarlo con su mano, porque la voz ya no le salía. Fuera quien fuera, parecía no tener ninguna prisa en rescatarla. Se tomaba todo el tiempo del mundo para mirarla. Se agachaba, torcía el cuello de forma extraña mientras se palmeaba las rodillas. La observaba de todos los ángulos. Jimena presintió que algo estaba muy mal. Cuanto más se acercaba, más se daba cuenta ella de que su cuerpo era raro.
Tenía grandes protuberancias en las piernas y la espalda. Eso le impedía caminar erguido. Creía que era un hombre, aunque los sonidos que hacía eran inarticulados. Se oían como ronquidos guturales. Tal vez estaba riendo. Jimena estaba aterrada. Retrocedió como pudo, pero ya lo tenía encima. Aquel sujeto grotesco e inmenso la agarró del tobillo y empezó a arrastrarla hacia el agua. La joven intentó asirse a algo, pero solo había arena. Pataleó y lanzó gritos mudos. Su garganta estaba rota por falta de líquidos. No tenía escapatoria. Logró ver que atado a una roca había un barco pesquero viejo y pequeño. Así había llegado ese monstruo. No podía llamarlo de otro modo, viendo el amasijo informe que era su cara. Él la amarró fuerte a su embarcación y volvió corriendo a tierra firme, para levantar la máscara antigua del suelo. La sacudió y en medio de unos aullidos de júbilo se la colocó. Con una agilidad increíble para los tumores inmensos que le colgaban por todas partes, subió de nuevo a la nave y le echó una mirada indescifrable a su botín. Jimena podía oír la excitación de la criatura a través del filtro de la mascarilla. Solo podía temblar y llorar de cara a las estrellas mientras soltaban amarras y partían a un destino incierto, aunque sabía que le esperaba la muerte o algo peor. El mar se encargaría de tapar cualquier rastro. Epílogo. Sandra reportó al día siguiente la desaparición de su amiga. Los medios hablaron del misterio de la joven argentina perdida durante un tour ilegal por las Marietas. Con detalle reconstruyeron sus últimas horas. Informaron que hallaron su bolso y sus pertenencias en la isla de los Enamorados, pero sin indicios de ella. La policía afirmó convencida que probablemente se ahogó nadando y aconsejó no contratar excursiones con agencias de turismo clandestinas, menos a destinos prohibidos. Tras 2 semanas, suspendieron su búsqueda. Los noticieros explotaron la noticia un poco más. Hicieron especiales comentando las particularidades de las Marietas. Mediante gráficos y fotos explicaron que eran 2 islas deshabitadas, que formaban parte de un archipiélago volcánico a pocas millas de la costa norte de la Bahía de Banderas, en México. Destacaban sobre todo el origen de su singular forma. Los informes televisivos decían que habían sido un punto de preparación militar utilizado para practicar bombardeos a inicios de 1900. Las explosiones habían provocado los boquetes que convertían sus playas en cavernas abiertas al cielo. Incluso aparecieron algunos personajes conspiranoicos afirmando que allí también habían realizado pruebas con armas químicas y radiación durante la Segunda Guerra Mundial, empujando a la enfermedad y luego a la extinción a un pequeño poblado pesquero que se encargaron de borrar de los registros históricos, como tantos otros crímenes de lesa humanidad, aunque suponían que algunos individuos podrían haber sobrevivido y aprendido a adaptarse. Luego de unos breves y acalorados debates acerca de lo inverosímil de esas teorías, pasaron a la siguiente noticia. Si te gustó la historia que escuchaste, puedes seguirnos en nuestras redes y no te olvides de suscribirte al canal, darle like y compartir.